No tienes un problema, solo tienes pensamientos. ¿Será cierto que existen los problemas? En lo primero que quiero que prestes atención es en esa frase en la que afirmas tener un problema. ¿Y cuántas veces decimos tengo un problema y nos apropiamos? Nos hacemos dueños de lo que creemos que es y sufrimos la consecuencia de lo que la mente crea. La mente inventa dependencia y esa es la verdadera cuestión. En realidad, te llenas de pensamientos, de aquellas circunstancias que crees que son inconvenientes. Y la mente es como un jardín. Podemos considerar nuestros pensamientos como las plantas que cultivamos en un jardín mental. Algunas son flores hermosas que nos alegran, otros son malas hierbas que debemos arrancar. Y tenemos el poder de elegir. Tenemos el poder de elegir qué pensamientos queremos nutrir y cuáles dejar marchitar. La verdad es que no puedes dejar de pensar, pero sí puedes cambiar la forma de hacerlo y darte cuenta que en realidad no son problemas los que hay allí. Lo que sí acontece aquí es creer en ese pensamiento. El ego tiene una estructura y un patrón de pensamientos creados a partir de todo tu pasado. Conocer la forma en que el ego acciona en tu vida es fundamental para no caer en su trampa. El ego se apodera de tu existencia y dejas de ser tú y pasas a ser el ego. Y a partir de ese momento, este seguirá fingiendo ser tu persona. El primer paso es el reconocimiento, reconocerlo para no caer en su engaño y así poder despertar. Tienes que reconocer tu inconsciencia para despertar. La lucha contra el ego es inútil, porque no es posible destruirlo completamente, pero sí es posible iluminarlo. Tienes que hacerlo desde tu conciencia. Esta es la forma de iluminarte, observando. Observa tu ego, reconociéndolo. Observa las formas. ¿Cuáles de ellas dirigen tu vida? ¿Cuáles de todos estos pensamientos dirigen todo el tiempo tu vida? ¿Con cuántos te identificas? No se trata solo de aquello que puedes tocar, también están aquellas formas de pensar. ¿Y por qué te apegas a ellas? Y entonces dejas de ser. Los pensamientos son como las olas en el mar, surgen y desaparecen constantemente. Y no tenemos que aferrarnos a ellos, sino permitir que fluyan libremente. Recuerda que los pensamientos no son quien eres. Todos esos pensamientos que aparecen llevan con ellos emociones, te invitan a seguirlos incansablemente, pero ninguno de esos pensamientos te define. Igualmente le crees a tu mente y crees que tienes un problema, y cuando esto sucede te quedas en ese ego y en todos esos pensamientos que se repiten como olas en el mar y se convierten en patrones con condiciones que te hacen creer que eso eres tú. Pero ¿cuándo surge el ego? Cuando aparece la confusión, dejas de ser tú y comienzas a ser aquella forma que aparece a partir de seguir aquellos patrones y dejas de lado tu esencia y pierdes tu yo, pierdes tu rumbo. Entonces entras en ese laberinto que te confunde y no te deja ver la salida y buscas desde la forma de ese pensamiento, o sea, desde el ego. Y no te das cuenta que la salida no está en ninguna parte, porque en realidad tú eres esa salida. Solo tienes que dejar la forma que representa el ego y verte para iluminar tu oscuridad. Y es importante la observación. Al observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, podemos ganar una mayor comprensión de nosotros mismos. Podemos descubrir patrones de pensamientos recurrentes y aprender a manejarlos de manera más efectiva. Toda la humanidad, o al menos una gran parte de ella, está identificada con lo que su mente emana. En la mayoría hay un caudal incesante de pensamientos y emociones que acompañan su existencia. Y a esto lo podemos llamar posesión. Porque eso es lo que hace el ego. Toma dominio de ti y te posee.
El yo, ¿quién es? ¿Qué es? Si observas cada uno de los pensamientos, notarás que todos ellos te dicen que eres tú y te conectas con esas sensaciones que lo acompañan. Y esto, la verdad, no es real, porque no se condice con tu presencia, más bien, esto es inconsciencia. La presencia es presente, y en este estadio no hay problemas. Todo lo demás está condicionado por el pasado o el futuro, y entonces dices yo, pero ¿es real? ¿Eres ese yo o eres los pensamientos? Todo el ego es un enorme laberinto de ideas y emociones que te hacen creer que eso eres tú y que tienes contrariedades. Entonces dices soy yo, pero no es otra cosa que pasado y futuro condicionando tu vida. Tienes la libertad de elegir. Aunque no podemos controlar los pensamientos, sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellos. Podemos optar por creer en ellos o cuestionarlos, alimentarlos o dejarlos pasar. Y quizás a estas alturas estarás confundiéndote y preguntándote, ¿y cómo hacer entonces? Y las respuestas confusas surgen por doquier, y la verdad es que no se puede destruir el ego, pero sí se puede iluminarlo. Y para ello tienes que reconocerlo. El mundo es liderado por las identificaciones grupales, colectivas e individuales, y siempre sucede que cuando quieres hacer silencio y vivir en ti, ese sistema egotista te dice que estás equivocado o equivocada. Y así caes en la trampa de la necesidad y comienzas a depender y a necesitar. Y cuando esto sucede, aparece el requisito de ser aquello que pueda tener contentos a los demás. Y entonces serás o intentarás ser más eficiente y necesitarás más bienes materiales. Y tendrás que ser amado o amada y cuidarás la apariencia y te plantearás si eres superior o inferior, o quizás mejor o peor. Y una interminable lista de cosas que jamás hablarán de tu esencia ni de tu persona, porque no eres ello, no eres el ego. No hay mejores y no hay peores. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿existen los problemas? ¿O quizás piensas? Hay diferentes personas como distintos egos, pero hay una misma cosa, y esa es la estructura que el ego forma. Si repasas esta reflexión, notarás que estoy hablando de la identificación con aquello que piensas y sientes. Y esa identificación es la estructura. Es esa estructura con todo lo que piensas. El ego siempre te identifica con las cosas materiales y emocionales. Notarás cuántas veces habrás dicho necesitar algo y ello te habrá llenado de emociones y de cuestionamientos y realidades. Y quizá aquello no lo necesitabas, pero mientras tanto sufres por no tenerlo. Y cuando lo obtuviste, aquello que decías necesitar, al poco tiempo dejaste de necesitarlo. Y de esto te hablo cuando nombro la estructura del ego. Te identificas con aquello que tu mente dice y lógicamente te confundes con la idea de tener problemas. Observa el mundo y lo que sucede con respecto a él. Observa lo que sucede con el progreso. A este se lo mide con tener siempre más. Entonces surge que el amor existe si te aman. La paz viene del exterior. La felicidad está condicionada por el entorno. Y así todas las cosas suceden. De esta forma surge el deseo de tenerlo todo y terminas perdiéndote en ello. Y en este punto otra vez estarás diciendo a estas alturas, ¿y cómo hacer para cambiar esta situación? La verdad es que no hay que intentarlo. La única forma de evitar ese apego es dejar de identificarte con las cosas y con las ideas. O como te cuento en esta reflexión, dejar de identificarte con las formas. Aquí lo importante es reconocer tus apegos y tu ego. La palabra clave es reconocer. Comienza la alquimia a partir de ese reconocimiento. Un día hay que decir,
Voy a parar la mente. Voy a hacer silencio para darme cuenta de que la paz y el amor no vienen desde afuera. Darte cuenta de que el ego está ahí, pero que también está la conciencia, que es la luz. Y que también puedes vivir, en realidad convivir con el ego, pero sin identificarte. Observa todo aquello que crees que te falta y mira el sentimiento de insatisfacción que te condiciona. Y quizás sea real que algo te falte, pero hay que cuestionarse también todo lo que tienes. Porque quizás sea más lo que tienes que lo que te falta. Pero sin embargo, la mente te habla y te dice: no tienes lo que necesitas. Y tu respuesta es la identificación. Y crees que no eres suficiente. Y así es como te sumerges en las formas y las estructuras del ego. También estás identificando con el cuerpo y aquí comienza una nueva estructura. Comienzas a crear patrones. Esos mismos que también son creados por la colectividad. Entonces aparecen los conceptos de fealdad o belleza. Y vas en camino a hacer o verte siempre mejor. Pero esos conceptos están absolutamente condicionados, son irreales, son un invento de la mente condicionada. ¿Qué es realmente la belleza o la fealdad? Solo es la forma del ego. Mira bien, si observas el mundo que te rodea, notarás que hay gente que pareciera ser bella, o por lo menos aparentan serlo en su fisonomía. Y cuando entablas alguna relación con ellas te das cuenta que su cuerpo dice una cosa, pero su interior otra. Porque todo su accionar está orientado a los peores valores. Y entonces, ¿dónde está la belleza? Sin embargo, puede que te cruce con gente aparentemente fea, o al menos eso es lo que dice la estructura del ego, pero desde su interior salen las más hermosas acciones e intenciones. ¿Qué es bello y qué es feo? El ego siempre te dice cuál es cuál. Una forma de iluminar tu ego con tu conciencia es no buscar belleza, sino mejor buscar virtud. Porque buscando esto encuentras la iluminación. Si lo logras, dejas de juzgar tu cuerpo y el de otros. Suelta las comparaciones con otros, porque ya no necesitas perfeccionar nada, solo reconocer. Reconocer que hay un regalo del universo. Todos los modelos o las modas no hacen otra cosa que seguir alimentando ese ego. Disfruta de lo que eres sin ser más que ello. No te afanes en ser mejor, no quieras ser más bello, más bella, más inteligente. Busca ser virtuosa, busca ser virtuoso, no busques hermosura, busca virtud. Todas las estructuras egotistas y las formas que estamos viendo aquí son la base de muchas enfermedades. No eres el cuerpo, no eres la necesidad, deja los juicios mentales, solo reconoce que están allí, pero no te identifiques. Yo te cuento estos ejemplos para que puedas razonar lo que verdaderamente es un problema. Y la verdad, no existe tal cosa, no existen los problemas, solo existe el pensamiento. Hay un jardín interior y en mi mente un jardín florece y crece. Un edén de pensamientos, sueños y deseos. Semillas de ideas regadas con ilusión brotan y se expanden en constante evolución. Hay flores de alegría que perfuman el aire y varias hierbas de dudas que intentan atraparme. Cuido con esmero cada planta que nace, eliminando lo tóxico, dejando que pase. Un sendero sinuoso que lleva al alma atraviesa este jardín en busca de calma. Con cada paso descubro nuevos rincones y aprendo a cultivar mis emociones. Ya no tengo problemas, son solo pensamientos que permito que se vayan y vuelen como el viento. En mi oasis interior encuentro mi paz y mi alegría, y la fuerza necesaria para enfrentar cada día, pues sé que en mi mente tengo el poder de crear un mundo de belleza donde siempre puedo estar. Espero que te haya gustado esta reflexión, te dejo un abrazo enorme y si te gustó, recomendala, suscríbete, dale me gusta
y compartí el canal. Te dejo un abrazo y el deseo de paz, alegría y felicidad para tu vida.